buenas tardes, don Noé Peniche. Si es tan amable de presentarse con nosotros, por favor. Estamos en Macronews TV. Gracias, Macronews, por la oportunidad de comunicarnos con sus extensas redes. Soy Noé Peniche Patrón. Era yo secretario general de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y ocupaba yo también la presidencia del Círculo Nacional Estudiantil de Tecnológicos Regionales cuando los lamentables sucesos de 1968. Le tocó a usted ser un testigo presencial y un actor de los hechos y escribió un libro al respecto dando su versión. Sí, mire, lo lamentable, todo lo indebido que pasó se debió a causas externas. No eran los estudiantes los culpables de lo que pasaba. Estábamos viviendo en México una sucesión presidencial adelantada. La carrera entre Corona del Rosal y Emilio Martínez Manatú, acelerada por la presidencia de la República, llevó los problemas de la sucesión indebidamente a las escuelas. Todo comienza con una nalgada que nunca se dio. La Ciudadela, que es una plaza heroica que ha vivido muchas jornadas, fue el escenario del inicio del movimiento estudiantil. Se inicia un 21 de julio, cuando nuestra abanderada de la porra del Politécnico es supuestamente agredida por muchachos universitarios. Al día siguiente la entrevistamos y dice que nadie la tocó, pero el ambiente en la Ciudadela, con la clásica rivalidad Poli-UNAM, estaba ya bastante caldeado, con factores externos a las escuelas, la adelantada sucesión presidencial. Todo se inicia un 21 de julio y con las fechas próximas al 26 de julio que acostumbrábamos a hacer la marcha para celebrar, para acompañar a los cubanos en el ataque al cuartel Moncada, el gobierno de la República nos advierte que nuestros adversarios podrían apoderarse del movimiento estudiantil. Nosotros esa situación que la veíamos fuerte, una posición fuerte, nuestros rivales, no podíamos dejar de participar en esas marchas, puesto que alumnos de provincia estaban acostumbrados a que esos días celebrarlos en la Ciudad de México, pues teníamos estudiantes en todo el país. El 26 de julio se dan las dos marchas, nuestros adversarios y nosotros, y se dan hechos lamentables. Perdemos el control. Los estudiantes nuestros del Poli, en lugar de ir a nuestras escuelas, sabiendo que la universidad goza la autonomía, cuando viene la represión, se van sobre todo a las escuelas universitarias a refugiarse. Concretamente, la que más alumnos recibe es la preparatoria San Ildefonso, que es escenario del famoso bazucazo. Nosotros teníamos ya días en la Perdón, maestro, una pregunta. El movimiento fue un movimiento masivo. Eso quiere decir que en el ambiente social, por lo menos de gente de clase media y clase media baja, que era la que integraba en su mayoría la UNAM y el Politécnico, había ya un ambiente en contra del sistema. ¿Nos podría platicar un poco de ese ambiente? ¿Existía ya una atmósfera crítica o una atmósfera de rechazo? ¿Se percibía ya al PRI como un régimen autoritario o semiautoritario en ese momento? No, yo no le voy a esos factores. Mire, yo creo que influyeron factores externos como la Guerra Fría. Nuestros rivales disponían de recursos en mayor cuantía que nosotros, que disponíamos de recursos del presupuesto, como antes les dije.
Perdón, ¿sus rivales quiénes eran? La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos era una federación reconocida por el Instituto Politécnico Nacional y teníamos subsidio federal. Nuestros adversarios los recibían de la Guerra Fría. ¿Quiénes eran sus adversarios? Nuestros adversarios eran la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, que en el Politécnico estaba encabezada por uno de los líderes que estuvo mucho tiempo en la cárcel, Sócrates Campos Lemos. Pero había fuerte presencia de la oposición a nosotros en otras escuelas. No teníamos el control que se necesitaba. Nuestro liderazgo, a cada paso que se daba en un problema que se nacionalizaba, se generalizaba el problema y nuestro liderazgo se ponía en peligro. En nuestra relación con las autoridades era cordial, pero la prueba está que cuando viene lo de lo del 26 de julio, la dispersión de las marchas del 26 de julio, y los estudiantes nuestros se refugian en escuelas universitarias. La universidad nombra a Pablo Marentes como negociador para entrarle al intercambio. Se refiere a la UNAM, ¿verdad? Hasta este momento, solo el gobierno del Distrito Federal había intervenido a través de sus granaderos. El ejército no intervenía. Pide la libertad, por ejemplo, la vocacional 4, de que les lleváramos a sus dirigentes que estaban en las diferentes delegaciones del Distrito Federal, y a cambio de eso nos devuelven los camiones y se devuelve la escuela. Pero en el caso de la preparatoria 1 de San Ildefonso, no se da la negociación que se pensó, que también funcionó en otras escuelas, y los estudiantes deciden esperar el lunes para que fueran rescatados por los estudiantes de las demás escuelas, llámese Zacatenco y Casco de Santo Tomás en el caso del Politécnico, o las escuelas de Ciudad Universitaria. Ese rescate el lunes no llegó. El lunes se da una pausa en la que los granaderos se retiran de custodiar la vocacional 1 y las preparatorias del centro, y significaba la entrada del ejército mexicano. Ese día se da el famoso bazucazo, que al principio las autoridades acusan a los del enfrentamiento entre politécnicos y universitarios, que desaparezca aparentemente de bombas Molotov un vetusco portón de la escuela de San Ildefonso, situación que indignaría a los universitarios, ¿no? Quien diseñó eso encontró el lugar ideal para que la Universidad Nacional Autónoma de México entrara al conflicto. ¿Y por qué hasta ese momento solo estaba el uso de la fuerza? Sí, señor. ¿Por qué ese excesivo uso de la fuerza? ¿Por qué el gobierno reaccionaría con un uso tan grande de la fuerza pública, del ejército mexicano? ¿Por qué no se moderaron? Bueno, yo creo que aquí lo que queda muy claro es que la responsabilidad del aspirante Corona del Rosal, que era general, que era el regente, era el que tenía bajo su responsabilidad los granaderos, y la entrada del ejército, que se dice que no estaba con él en sus aspiraciones presidenciales. Dicen que él estaba con el secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manatú, pero en realidad fue claro, porque el día que se da el bazucazo, se dan varias horas ya en la ausencia completa de los granaderos que habían cubierto guardias en las escuelas para que no salieran los estudiantes, porque el que salía era detenido. Sin embargo, cuando pensamos que la situación iba a regresar a su normalidad, llega el ejército, se da el bazucazo, y es lo que hace que la universidad, con la publicación aquella del por qué, mentira, bazucazo, porque el comunicado
es que la puerta había caído por bombas Molotov en un emprendimiento estudiantil, situación completamente alejada a la realidad. El bazucazo existió, hay pruebas, y fue motivo para que la Universidad Nacional Autónoma de México realizara un paro general. Indignado el rector y con un gran apoyo popular con los estudiantes, sale Javier Barros Sierra a protestar. La autoridad de Barros Sierra, a pesar de que agitadores universitarios querían que las marchas llegaran al Zócalo, lograba controlarlas. Tenía mucha autoridad el rector, estaba al frente de todo, pero esa autoridad se iba a ir perdiendo. Y el 2 de octubre quedó en claro que la autoridad del rector fue rebasada. ¿Ustedes se encontraban en esos momentos? Bueno, yo siempre he dicho que me tocó la situación de que junto con un grupo miren, nos sacan del país a un grupo y hay que analizar los motivos. A mí me tocó ir a Alemania. Nos sacan del país motivados porque el 2 de octubre era una fecha en que nos íbamos a reunir para anunciarle al mundo la tregua olímpica. ¿Por qué al mundo? Acuérdense que los Juegos Olímpicos se iniciaban el 12 de octubre y que dada la altura de nuestra ciudad capital, los países con recursos habían llegado con mucha anticipación a la Ciudad de México para aclimatarse. Y la noticia no era el aclimatamiento o el comportamiento de los atletas. Las noticias que mandaban a Francia y a Inglaterra, Alemania, los principales periódicos, era del movimiento estudiantil. Estaban más pendientes de lo que pasaba en los campos universitarios que en los campos deportivos. Esa tregua olímpica que se iba a anunciar el 12 de octubre, el rector nos advierte, suspendan esa reunión, porque 2 días antes había salido el comunicado de que el ejército, que ya había ocupado todas las escuelas del Poli y de la UNAM, saldría de todos los campos educativos, menos del casco de Santo Tomás, que era la sede de nuestra oficina. El rector nos advirtió que no hiciéramos la reunión para anunciar la tregua olímpica. Dicen que el presidente Díaz Ordaz estaba bastante sentido porque en la toma de la universidad hay 1,800 detenidos, no hay sangre, pero no fueron detenidos los 80 del Consejo General de Huelga, que era su ambición detener. La siguiente oportunidad se da en la Plaza de las Tres Culturas, en el edificio Chihuahua, donde estaban todos los del Consejo Nacional de Huelga, listos para un acto de información, y abajo los provocadores para llevar a los muchachos al campo de Santo Tomás para exigir la libertad, liberarlos del ejército que todavía ocupaba el casco de Santo Tomás. Esa imprudencia de haber hecho ese acto, que fue un acto de provocación, como lo califica el mismo rector Barros Sierra, llevó a tomar la lamentable decisión de, pues que todavía no se sabe exactamente el número de muertos, de desaparecidos, en fin, esa lamentable decisión de enfrentar a estudiantes. Y esta información que es conocida del batallón Olimpia, con el guante blanco que dispara a los soldados para provocar a los soldados, y ellos a su vez le dispararan a los estudiantes y a la gente que se encontraba ahí, a los civiles, a mujeres, a menores de edad, inclusive, que vivían en la zona. Mire, yo tuve la oportunidad de llevarme bien con Martínez, con muchos dirigentes. Los iba yo a visitar a Lecumberri. La impresión de muchos es que el ejército ayudó a salvar vidas. El ejército ayudó a mucha gente a cómo salir de los edificios. No fue como se pinta. La verdad
es que sí se recibieron disparos de varios lados. La prueba está que están los muertos. La prueba está que la novia del Johnny, nuestro principal porro que nos protegía, nunca apareció, nunca la más la volvió a ver. En fin, hay muchas versiones. Bueno, pero yo creo que lo que no se discute en que caímos, en la que encontramos una respuesta con exceso, pero fue una provocación. Ahora, ¿por qué nos sacaron del país? Sabiendo que eran nuestras oficinas las que estaban ocupadas, se hizo una lista de quienes podíamos asistir a este acto en que corríamos riesgo. Y para el gobierno de la República era más fácil sacarnos del país para protegernos. Pues yo digo, de algo grave que se veía venir. Muy bien, don Noé. Bueno, pues esa es una versión dada por una persona de Yucatán, el maestro Noé Peniche, que ha publicado un texto sobre cómo vivió la experiencia del 68. Ya estamos próximos al 2 de octubre. ¿Algo más con lo que quiera concluir esta charla, don Noé? No, recordarle al señor Cervera que él es egresado del Tecnológico y que cada año los estudiantes pues nos acordamos de la fecha y siempre hemos estado en contra de que la celebración de ese acto sea con violencia. Hemos propuesto siempre que estudiemos los motivos, los excesos, para que no se olviden y no se repitan. Muy bien, muchas gracias, don Noé. Le agradecemos mucho habernos tomado la llamada y habernos permitido realizar esta breve entrevista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.